Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Y hoy quiero empezar una serie que es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos mismos que están descritos en el libro del apóstol Juan, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Así que si quieren entender bien estos tiempos, por favor, acompáñenme. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque divinos somos. Bueno, antes que nada, hablemos sobre el nombre del Apocalipsis. El Apocalipsis es una palabra que nos puede dar miedo, nos puede dar como una sensación de que nos da más trabajo entenderlo y aceptarlo, y entonces por eso como que lo dejamos de lado o no queremos estudiarlo o nos parece tan difícil que decimos, bueno, no sé, es así, aunque muchas cosas nos parezcan incoherentes, porque lamentablemente está mal enseñado en las iglesias, en las escuelas dominicales está mal enseñado y hubo pastores muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, de otros siglos, del siglo XIX, del siglo XX, que esparcieron enseñanzas que están incorrectas. Entonces, es por eso que hoy por hoy tantos hermanos y sobre todo tantos pastores, que son los que tienen la voz, ¿no? Los que llevan la voz para cientos, miles y a veces millones de seguidores, es por eso que esparcen tantas cosas que son incoherentes. Entonces después intentamos comprender y no podemos juntar todas las piezas del rompecabezas. Entonces, hoy vamos a leer y vamos a tratar de interpretar juntos el capítulo 1 del Apocalipsis. Entonces, leamos. Dice, la revelación de Jesucristo. Este subtítulo creo que es mucho más claro que el mismo título, porque el título es Apocalipsis, pero no sabemos lo que es. En cambio, en el subtítulo nos lo va diciendo revelación. Revelación es como que yo entro en esta habitación que está a oscuras y yo prendo la luz y esa es la revelación. Es como lo que a mí me ayuda a ver y a no caminar en la oscuridad, que a lo mejor entro en esta habitación y a lo mejor había esta silla en el medio de la puerta de entrada y bueno, me voy a caer o me voy a trastabillar, me voy a golpear. Eso, o sea, justamente esa oscuridad es la que quiere echar por tierra la revelación. La revelación quiere traer luz. Es por eso que este libro, justamente, paradojalmente, a pesar de ser tan poco entendido, es para ser entendido. Es para traer luz a aquellos que somos salvos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la revelación es para nosotros, hermanos, para aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos adoradores de Jesucristo en espíritu y en verdad, y que ya tenemos la palabra, porque la revelación que está aquí en Juan, en el libro de Juan, en la isla de Patmos, después vamos a ver que está
también ya dada en los libros de los otros 3 apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Después vamos a hacer un estudio correlativo y comparativo de cada evangelio. Y van a ver cómo todo encaja en su lugar. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este versículo, el último que acabo de leer, es la clave del libro del Apocalipsis. La clave. Lo voy a volver a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, es decir, la doctrina del rapto pretribulacional cae por tierra. Esa doctrina no es bíblica y, sin embargo, es la doctrina que siguen la mayor parte de los pastores. ¿Cómo se puede entender? Solo se puede entender pensando que Satanás esparció la semilla de la mala interpretación, que fue la semilla que lamentablemente está en la teoría de John Nelson Darby y de la Biblia Scofield, donde dice que el rapto puede venir en cualquier momento y que eso fue tomado también por películas en Hollywood que esparcieron a lo largo del siglo XX o de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, la creencia que, bueno, hoy, esta noche, dentro de, no sé, 3 días, o sea, uno nadie sabe, me despido y nos vemos mañana si es que Jesús no vino antes. ¿Eso no lo han escuchado varios pastores? Sí, y eso no es bíblico, no es bíblico, porque antes de que Jesús venga, van a aparecer, de que Jesús venga por segunda vez, van a aparecer eventos muy claros que están descritos en el libro del Apocalipsis y que marcan los tiempos finales. Entonces, todo ojo lo verá es clave para entender que no hay un rapto pretribulacional. No, eso no es bíblico. Entonces, para entender eso, tendríamos que ir al capítulo 6, del libro del Apocalipsis, en donde habla de los sellos. Los sellos son claves para entender. Para entender la primera parte de la última semana, ¿verdad? Que es cuando todos estos acontecimientos previos al arrebatamiento ocurren. Esos acontecimientos previos al arrebatamiento, donde todo ojo va a ver que Jesús vuelve en las nubes al sonido de trompeta, esos acontecimientos previos se llaman sellos y tienen características muy claras. Uno se diferencia del otro porque son eventos que suceden uno después del otro y están concatenados. Y que, hermanos,
en este canal los hemos tocado muchas veces y desde antes de que se vayan abriendo los sellos, ya nos íbamos dando cuenta que eso iba a pasar. Entonces, si uno presta atención, bueno, uno puede ir viendo cómo se están cumpliendo las cosas que están escritas. Por ejemplo, si yo voy a Apocalipsis 6, ¿no? Apocalipsis 6, y veo el versículo 2, donde dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, este es el anticristo. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender que la batalla de los tiempos finales es espiritual. Por supuesto que tiene una parte física, claro, también, o sea, por supuesto, está la parte física, la parte de la guerra, entre naciones, de la inflación, del dinero que no va a alcanzar, de la peste, que es una peste, es decir, los médicos, nadie va a poder detener eso. Es decir, tiene una parte material, pero también tiene una parte espiritual. Y el comienzo de ese periodo comienza con una batalla espiritual. Y nos lo está diciendo en la misma descripción que aparece en el versículo 1, en el versículo 2 del capítulo 6, donde dice: el caballo blanco, por supuesto que sí, es Satanás. Sale Satanás galopando para comenzar ese último gran periodo de él, donde reinan las tinieblas. Y dice: tenía un arco, pero ¿dónde está la flecha? No está la flecha. Pone: el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y saliendo venciendo y para vencer. Como dije muchas veces en otros videos, qué notable que Dios nos da palabras claves, porque dice teniendo una corona. ¿Y cómo se llama el periodo que comenzó el 11 de marzo de 2020? Se llama el periodo del coronavirus. ¿Y cómo empezó esa guerra espiritual que dura hasta el día de hoy y que no va a parar, hermanos? No va a parar, porque los tiempos anteriores al 2020 no van a volver. A pesar de que pueda haber países en donde dicen: bueno, ahora sí, ya no se usa mascarilla en exteriores, ahora se vuelve a usar en tal país, ahora en este país, bueno, sacamos para interiores, pero para ciertas ocasiones las dejamos. Es decir, esto es un caos. Estamos en un periodo de caos, un periodo donde reina las tinieblas, el caos. Es un periodo donde la batalla espiritual entre el bien y el mal ya comenzó. Es decir, esa guerra ya la comenzó el anticristo, con arco, pero sin flecha. Es decir, por eso es que muchos incautos no se dieron cuenta que Satanás ya está galopando. Que no lo veamos sentado en un trono no significa que su último periodo de reinado ya comenzó. Porque Satanás viene reinando en este mundo desde el principio. Ya se lo dijo Jesús a Pilato, cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en un mundo serpentino, un mundo donde reina la maldad. Vivimos en un mundo que nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, siempre reinó Satanás, pero en este último tiempo, previo a la victoria final de Jesús, va a reinar en su totalidad. Entonces, cuando dice que sale con un arco, sin flecha, con corona y venciendo y para vencer, bueno,
creo que es bastante claro el periodo que comenzó, ¿no? Cuando se decretó todo esto, en este periodo que dividió el tiempo, ¿no? Es pre-2020 y post-2020. Hay que tener discernimiento espiritual para poder ver eso. Y poder ver eso, poder ver que el primer sello marca el comienzo del reino espiritual del anticristo, es clave para poder entender toda la tribulación. La tribulación, si nos vamos a ver la palabra en sí, si vamos a ver, por ejemplo, a Mateo 13:21, que es el lugar donde primero se nombra la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, dice que es cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Ahí se la utiliza por primera vez. Está hablando de los diferentes tipos de semilla, y en el versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí aflicción o persecución es tribulación. Si nos vamos a Bible Hub, la palabra tribulación es tilipsis. Tilipsis, que viene de presión, literal o figurativamente. Presión, aflicción, angustia, agobio, agobiado, persecución, problemas. Esa es la palabra que se utiliza. ¿A ustedes no les parece que no comenzamos ya ese periodo? Cualquiera, yo creo que se puede dar cuenta que estamos en un periodo de tribulación. Desde que empezó todo esto que divide el tiempo entre el 2019 y el 2020 y el post-2020. Ya no hay vuelta al tiempo previo, la ceguera espiritual de las masas es cada vez mayor. Cada vez uno se da cuenta que no puede hablar de estos temas en público porque a uno la gente se puede poner hasta agresiva, violenta. Uno no puede decir que no tiene la medicación en público porque puede llegar a tener muchos problemas. Para empezar, puede llegar a perder el trabajo. No me gusta ser autorreferencial, pero es lo que me pasó a mí. Entonces estamos en tiempos de tribulación. Que en algunos países se sienta más que en otros, eso es harina de otro costal. Pero en estos tiempos de globalización, todos sabemos qué pasa. Puede pasar en algunos países más. Por ejemplo, en Europa fue más fuerte la presión para recibir la marca. La marca que no es la marca final, ¿verdad? Pero ya viene a ser una parte de esa marca final que habla Apocalipsis 13, la marca del anticristo. Entonces, estamos en esos tiempos. Si no, por ejemplo, piensen que no hay voces disidentes. No hay voces disidentes. O sea, el mismo presidente de Estados Unidos, a Trump, lo sacaron de Twitter. O sea, no de Twitter, de Facebook. Lo prohibieron. Imagínense de ahí para abajo cómo no nos van a prohibir a nosotros, por ejemplo. Nosotros somos un pequeñísimo canal, pero nos damos cuenta que no hay forma de crecer. No hay forma de crecer porque hablamos de estos temas. Entonces, por ahí yo veo que tenemos, no sé, nosotros tenemos muy pocas vistas y muy pocos likes. Pero, por ejemplo, yo vi que tenemos, 10 likes y de pronto pasan a 5. Así, o no suben las vistas. Pero esos son temas muy autorreferenciales, pero es para darles un ejemplo de lo que yo puedo ver en mi vida, de cómo las tinieblas están avanzando. O sea,
Estamos en un periodo donde Satanás ya está reinando. El primer sello ya se abrió porque la salida del caballo blanco es espiritual. Esa batalla que sale venciendo y para vencer es espiritual en el primer tiempo. No esperen verlo a Satanás reinando, o sea, al anticristo reinando, y bueno, Satanás es quien le da el poder, para decir, ay, bueno, ya estamos en los tiempos de la tribulación. No, Satanás va a venir y le va a dar el poder después de que la guerra pase y el mundo esté esperando a ese gran dictador, a ese gran personaje que va a traer teóricamente la paz y va a restaurar el mundo después de que esté totalmente devastado. ¿Y por qué en el último video yo les dije, en el último video sobre el mosquito, yo les dije que veo que muchos no salvos están viendo más que los supuestamente salvos? Porque yo veo analistas políticos que ven claramente las cosas que están pasando en el mundo, ven venir la doble guerra, Rusia versus OTAN, es decir, Europa, y China versus Estados Unidos, y casualmente el otro día, hace unos 10 días, veía como un analista geopolítico, era impresionante cómo describía la figura del anticristo que iba a salir después de lo que ya se ve que va a ser una guerra Rusia-Europa. Decía, la única persona que puede llegar a arreglar todo esto es una figura como en su momento fue Napoleón, decía, o como puede ser, estas son palabras de un analista geopolítico, o como puede ser que podría llegar a aparecer en el futuro un dictador como el dictador de Corea del Norte, pero en Europa. Decía así, yo decía, qué impresionante. Este hombre, siendo un erudito de geopolítica y de historia, ve claramente lo que muchos o la mayor parte de los salvos no pueden ver, que el primer sello ya se abrió, que el segundo sello ya se abrió con la declaración de invasión de Rusia a Ucrania, y que el tercer sello ya se abrió también, porque la inflación ya comenzó su carrera. Creo que todos sabemos los problemas que tiene Alemania con el gas. Hoy es 3 de septiembre. Ayer Nord Stream cortó totalmente, cerró el paso del gas de Rusia a Europa. En Francia dicen que tienen gas hasta el mes de marzo. En Inglaterra el panorama está todavía peor. Están recibiendo boletas de electricidad el triple o cuádruple de los que la pagaban hasta ahora. En Italia también. Entonces, el tercer sello, que es el sello de la inflación, ya se abrió. Lo que pasa es que entendamos que todo es un increyendo. Esto va a ser algo que va a ser muy de a poco, muy desgastante, muy perverso, porque la gente cuando todo acontezca para que aparezca ese hombre despreciable, ya va a estar desesperada, es decir, esto va a ser un incontinuum, un increyendo, donde ya vamos 6 meses de conflicto en Rusia y Ucrania, pero ahora ya se va a intensificar por la cuestión de la falta de gas y de electricidad y de agua, de recursos y de comida en Europa, y todo se va a ir intensificando. Con respecto también a las profecías de los últimos tiempos, cuando dice, por ejemplo, que se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Me gustaría aquí también hablar sobre la última portada de la revista The Economist, en donde se ve a la Estatua de la Libertad como cortada entre dos partes, con las piernas entre dos, como si estuviera entre dos extremos, un edificio partido, y que bueno, claramente está haciendo alusión a los intentos de guerra civil que está intentando hacer pasar la élite, ¿no? La élite está intentando dividir a las naciones internamente. En el caso de Estados Unidos, republicanos contra demócratas, o más bien pro-Trump versus anti-Trump. El presidente Biden hará uno o 2 días hizo un discurso diciendo que el primer enemigo de Estados Unidos son los que votan a Trump, que es peligrosísimo decir eso, porque está poniendo al pueblo en contra del pueblo, está creando guerras entre hermanos, guerras civiles, y ese es uno de los ingredientes de el caos de los últimos tiempos. Y es lo mismo traspolado a Argentina. Ayer o antes de ayer hubo un intento de magnicidio hacia la figura de CFK. Que sea falso o no, no es lo importante aquí. Lo importante es el resultado que ellos quieren, que la élite quiere lograr, que es poner al pueblo contra el pueblo. Que es más, yo intento no hablar del tema, o sea, porque realmente no es mi tema, pero además porque veo que los ánimos están muy exacerbados. Hay gente que se pelea por esto mismo, entre los que defienden a CFK y los que están en contra, cuando al final es exactamente eso lo que quiere la élite, ponernos en contra a los simples ciudadanos. Entonces, eso es, digamos, está dentro del programa de la élite, del World Economic Forum, forma parte del gran reseteo y es lo que está escrito en la profecía bíblica, que se levantará nación contra nación. Nación contra nación puede ser país contra país, pero también puede ser guerras civiles, que es lo que están intentando lograr. Bueno, es lo que quería decir, y que prestemos mucha atención a las noticias que vienen sobre todo de Estados Unidos, porque están intentando llevar preso a Trump y no quieren de ninguna manera que se presente otra vez como candidato. Entonces, bueno, todos aquellos que dicen que Trump forma parte de la élite, los mismos hechos, bueno, le están demostrando que no. Personalmente creo que 2023 va a ser el año donde se cristalicen realmente lo que ya se abrió este año, que son el segundo y el tercer sello, la guerra y la escasez. Y recién allí, estamos hablando de 2023 en adelante, podremos seguir hablando, pero yo creo que esto es una guerra que va a ser muy desgastante y muy perversa, porque va a desgastar mucho. Imagínense Europa cómo va a estar de aquí a un año. Y creo que allí recién podemos hablar de que va a haber un periodo realmente otra vez parteaguas, así como fue el 11 de marzo de 2020 con la declaración de pandemia. Entonces allí vamos a ver lo que estamos nosotros diciendo aquí en Los Hijos de Zadok, lo que estamos diciendo, que los sellos
1, 2 y 3 ya se abrieron. Como dije ayer con el mosquito, eso ya pertenece a cuando venga todo junto, porque va a venir esa guerra, ya la guerra en sí, con armas, que va a estar acompañada, también va a estar todo junto, va a estar acompañada con la mortandad de la peste y con la hambruna, pero ya, en su última fase, digamos, en su fase más álgida. Entonces, allí sí podemos ver, o vamos a poder ver, cómo todos estos sellos de los que estamos hablando se cristalizan. Y allí va a llegar el hombre de pecado, pero, digamos, que lo vamos a poder ver, digamos, quién va a ser y que va a reinar, claro. Por ahora está reinando en forma espiritual, ya salió. Que también lo dije en otro video, yo creo que su comienzo de reinado, ese es un video que hice sobre la conjunción Júpiter-Saturno de diciembre del 2020, si lo quieren buscar. Que es cuando The Economist hizo como una portada especial y habla sobre eso, básicamente, sobre la unción de Saturno a Júpiter. Y yo creo personalmente que ya salió espiritualmente y que fue ungido el 23 de septiembre de 2017, cuando fueron los Juegos Invictus. Del príncipe Harry estoy hablando, ¿no? Entonces, pero ese es un personaje que yo digo que mi estudio bíblico es quien tiene todas las características. Y otra cosa que les iba a decir es que estaba viendo el otro día en el foro de Davos, cuando el príncipe Carlos estaba hablando, si ustedes cuentan las líneas, las plumitas que forman la corona, forman el 666. Eso simplemente para que lo tengan en cuenta. La semilla de la serpiente está ahí claramente, está en la corona británica, nos lo están diciendo. Ahora volvamos al capítulo 1 del Apocalipsis, donde dice, una visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, ¿no? Como lo dice tantas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Por ejemplo, Ezequiel, Hijo de Hombre, o sea, es un título más de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De acá simplemente voy a decir que Juan vivió el metaverso real. O sea, lo que Satanás tiene tantas ganas de copiar con el metaverso actual y que no lo va a poder hacer, es lo que Juan vivió. Juan vivió en el Espíritu, le pasó así por delante toda la historia de lo que iba por venir. Eso es lo que Satanás quiere copiar en el metaverso. Exactamente eso. Poder ir de adelante hacia atrás en el tiempo, que solo Jesús, solo Dios lo puede hacer. Y es lo que le mostró en el Espíritu a Juan. Y le dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí nos está diciendo que el mensaje de Juan en Patmos, es decir, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, de estos,
de los últimos tiempos, digamos, la información que Jesús nos quería dar para que tengamos en los últimos tiempos y que estemos advertidos, era una información que tenía que correr por todas las iglesias de los primeros tiempos de la cristiandad. Entendamos que estamos hablando de iglesias, no de tiempos de iglesia, porque todo eso de la teoría de las church ages, de los tiempos de la iglesia, es otra mentira más de la Biblia Scofield y de John Nelson Darby. O sea, es una mentira. Es no entender la mente de Dios y no poder comprender la Biblia. Las iglesias son tipos de iglesias, son características de iglesias y de creyentes. Yo puedo ser, por ejemplo, hoy Filadelfia y puedo estar pasando un periodo de aflicción y ser Esmirna. No son tiempos, son tipos, son clases de iglesias y de creyentes. Estefano hizo una serie de videos en donde explica esto muy bien. Yo se los recomiendo que vean. Están todas las iglesias, Laodicea, Sardis, Esmirna, todas. Entonces, vean esos videos para comprender en forma y con estudio profundo lo que les estoy diciendo ahora. No existen las edades de la iglesia, no existen en inglés es church ages, las denominaciones esas de los tiempos. Y bueno, ahora en los últimos tiempos estamos en la iglesia de la Odisea. No, o sea, no es bíblico eso. En los últimos tiempos estamos en todas las iglesias, como estuvimos anteriormente. Las iglesias son características, no se dividen por edades. Y bueno, entonces me gustaría, antes de terminar, llevarlos a un primer pantallazo de lo que vamos a seguir viendo en los, 21 capítulos que falten de esta serie, porque vamos a ir capítulo por capítulo del Apocalipsis. Entonces me gustaría llevarlos, por ejemplo, ustedes tienen que ir a hacerse un bosquejo. Bueno, yo lo hago a mano, pero el que lo quiera hacer en su computadora, Estefano, por ejemplo, lo hace en la computadora. Ustedes tienen que poner, bueno, yo empecé por Lucas, pero no sé, normalmente, bueno, si quieren empezar por el primer evangelio, tienen que ir a Mateo 24, después Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Y allí hacer un estudio y todo cuadra. Por ejemplo, en Lucas 21 está en el versículo 9 el comienzo de dolores y la apertura del primer sello junto con el segundo y con el tercero. Vamos a ir juntos. Por ejemplo, vamos a ir viendo eso. Vayan a Lucas 21. En el versículo 9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará, entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso se puede hacer la analogía a Marcos 13, por ejemplo, versículos 7 y 8. Marcos 13, versículos 7 y 8. También allí habla de exactamente lo mismo.
dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Después está Mateo 24, bueno, que es el clásico, y todo se va concatenando. Por ejemplo, en este video yo voy a tomar Lucas, porque es el primero que tengo, pero se va concatenando todo con Marcos 13, Mateo 24 y Apocalipsis 6. Por ejemplo, en Lucas dice, del versículo 12 al 19, se abren, o es la descripción de la apertura del quinto sello, cuando dice, por ejemplo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por ejemplo, les leo, o sea, eso es Lucas, pero después lo pueden encontrar también en Marcos 13 y Mateo 24. Y les leo el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lucas 21, del 20 al 24, nos habla el periodo que va entre el quinto y el sexto sello. Más bien el sexto. Leamos juntos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, eso es el final del quinto sello, la persecución esa tremenda, y el sexto sello. En el sexto sello, digamos, Jerusalén, Israel es sitiada. Y bueno, es lo que estamos viendo aquí. Es básicamente, esto se refiere a Jerusalén, al Jerusalén terrenal. Y después veamos. Voy a volver al Apocalipsis 6. Voy a volver al Apocalipsis 6 para leer aquí. Les voy a leer el sexto sello, 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la gran tribulación. Hay otra mala enseñanza que viene de Scofield, es que la gran tribulación es la segunda parte de la última semana. No, la última semana está dividida en tribulación, que es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy, septiembre de 2022. Gran tribulación es ese pequeño periodo que hay ahí entre el sexto y el séptimo sello, que es cuando somos arrebatados o rescatados, más bien sería el término correcto, Netzal. Y ahí termina la tribulación, la gran tribulación, y comienza la segunda parte de la última semana, que es la ira. Y entonces, ahora vamos al capítulo 21 de Lucas, que es el que hemos tomado de modelo, versículos 25 al 27, que es el sexto y el séptimo sello juntos, ¿no? Que son el terremoto, la guerra nuclear y el arrebatamiento de la novia, de nosotros, de la novia del Cordero, de la iglesia. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, para terminar el video, vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7, donde dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, espero que quede claro, y lo vamos a seguir viendo, si no, en los próximos capítulos, como les dije antes, que hay una serie de acontecimientos que se tienen que dar antes de que el arrebatamiento o el rescate de nosotros, de la iglesia, de la novia, sucedan. Y que son todo lo que hemos empezado a vivir, desde la salida del caballo blanco en forma espiritual, en el primer sello, con un arco sin flecha, con corona y galopando, venciendo y para vencer, pasando por el segundo sello, que es la apertura de los tiempos de guerra, que es lo que ocurrió este año, el 21 de febrero de 2022. El tercer sello, que es el comienzo de la carrera inflacionaria a nivel global. Y después se verá, cuando ya en el año 2023 esté todo, digamos, en su apogeo. Después vendrá, allí sí veremos al hombre de pecado reinando, que saldrá como un héroe de guerra. Después vendrá la persecución a los que no querramos ponernos la marca. Después vendrá el terremoto ocasionado, por la voluntad de Dios, pero también por esa guerra nuclear que va a volver, como dice Joel 2, también está en Joel 2, se los quiero leer, que en Joel 2 habla también sobre la guerra nuclear, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es grande y espantoso para aquellos que lamentablemente se queden, ¿verdad? Se queden en la tierra, aquellos que no sean arrebatados. Entonces allí es el terremoto, me imagino que será una ofensiva nuclear, o sea, no será solo uno, serán varios países. Y el arrebatamiento, o sea, son los sellos. Bueno, espero que les haya quedado en claro. No quiero alargar más este video porque es largo, pero espero que les sirva para el estudio. Háganse un cuadro así, porque lo vamos a necesitar para seguir estudiando. Pongan Apocalipsis, pongan
Apocalipsis, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y vayan haciendo sus anotaciones. Bueno, les mando un abrazo en Cristo.